Perdón. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Estamos felices de estar reunidos en esta su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús para compartir con ustedes el Evangelio bajo la guía del Espíritu Santo. Mi nombre es Alicia. Adelante, hermanita. Sí, muy buenas tardes, hermana Lucía. Un poquito he estado ausente, las extraño mucho mis hermanitas, pero muy feliz de poder acompañarlas este día. Muy buenas tardes y bienvenidas. Muy buenas tardes, hermanos. Les saluda su hermana María de Jesús y pues una alegría, ¿verdad? Otra vez reunidos en el nombre del Señor y bueno, pues aquí comenzando nuestra casita de oración. Así es. Y para comenzar este día con nuestra casita de oración, vamos a empezar mandándoles una felicitación, un saludo muy especial, un abrazo grande a nuestras hermanas, a nuestras queridísimas hermanas del Instituto Stella Maris, de una rama de nuestro hermoso apostolado. Hoy en la fiesta de Santa Catalina de Siena, a quien también se encomiendan y es su aniversario 16º hoy. Entonces, pues un abrazo con mucho cariño para ellas, pues felices, ¿verdad? Felices por este regalo que el Señor nos ha dado, le ha dado a la iglesia de tenerlas a ellas y estar en este hermoso apostolado. Que Dios las bendiga y les pague todo lo que hacen de bueno para nuestra obra, para todas nuestras casitas de oración, porque sabemos que la oración de ellas es la que sostiene también para que la obra continúe creciendo, el sacrificio de ellas, pues como dice nuestro director, el fruto más sublime de este apostolado, ¿verdad? La vida consagrada. Un fuerte abrazo, queridas hermanas, y todo nuestro amor y nuestro cariño para ustedes desde aquí. Que Dios las bendiga y las siga conservando en su fe y en su amor. Bueno, y como bien dice nuestra querida Lucy, hoy 29 de abril la iglesia conmemora a Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, y pues también, como bien dijo, es intercesora de nuestro apostolado. Así es que Santa Catalina de Siena, intercede por nosotros. El tema de hoy es dichosos los que crean sin haber visto. Así es, y pues vamos a comenzar con nuestra casita del día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y hacemos nuestra invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Y hacemos nuestras jaculatorias. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Muy bien, y ahora pues vamos a reflexionar con las lecturas de este domingo pasado, segundo domingo de Pascua,
y que en la primera lectura, con Hechos de los Apóstoles, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. El Salmo 117, la misericordia del Señor es eterna, aleluya. Y la segunda lectura del Apocalipsis, al contemplarlo, caía a sus pies como muerto. Y del Evangelio de San Juan, la paz esté con ustedes. Y pues sabemos que seguimos festejando esta fiesta de la misericordia de nuestro Señor, que se expresa de una manera hermosa en este Evangelio. Escuchemos nuestra monición. Las puertas de los apóstoles estaban cerradas por miedo. De pronto, en medio de ellos aparece Jesús, los saluda deseándoles la paz y les muestra sus heridas, los signos visibles de su pasión, para que no hubiera dudas de que era Él. El Evangelio de hoy nos habla de dos apariciones muy similares de Cristo resucitado, de la institución del sacramento de la confesión y de la novena bienaventuranza. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Luego, Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y deja de negar y cree. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Como bien sabemos, el domingo siguiente al de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia celebra con gozo la fiesta de la Divina Misericordia, invitándonos a meditar precisamente acerca de la misericordia de Dios, a partir de 3 sucesos que pueden extraerse del Evangelio que acabamos de releer. Veamos.
En primer término, la misericordia de Dios se hace clara por la aparición de Jesús a sus apóstoles, que como hemos leído, se mantenían encerrados a causa del miedo, al hacerse presente entre ellos. El Señor les da verdaderamente la paz que tanto ansiaban sus corazones, pero además les brinda la fuerza que necesitaban para poder seguir adelante con sus vidas y así desarrollar la misión que Él había iniciado y que ellos debían continuar. El segundo suceso misericordioso es la institución del sacramento de la reconciliación. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también, les dice Jesús. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. El Catecismo de la Iglesia nos enseña que todo el Evangelio es en sí mismo la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Pero esa revelación se hace patente especialmente en este pasaje de las Escrituras, a través del cual nuestro Señor concede a la Iglesia, por medio de los apóstoles y de sus sucesores, la facultad de perdonar los pecados en su nombre a todas las generaciones venideras. Primero, sopla sobre ellos, diciéndoles claramente, reciban el Espíritu Santo. Y luego les encomienda el perdón de los pecados. Este soplido que la Iglesia reproduce por medio del sacramento del orden es el suficiente fundamento bíblico necesario para estar seguros de la eficacia de la confesión, independientemente de las cualidades personales del sacerdote, así como es innegable la facultad que ellos tienen para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Nunca se dirá mucho, ni se reflexionará lo suficiente acerca del sacramento del perdón, que literalmente nos abre las puertas del cielo cada vez que, haciendo mal uso de nuestra libertad, nosotros mismos nos la cerramos. Por eso, hoy queremos tocar en nuestra reflexión este asunto, a sabiendas que no es el tema sobre el cual más se medite en estos días de la Pascua, dado que ya la Cuaresma, que es un tiempo esencialmente penitencial, quedó atrás. Y la liturgia nos invita ahora a vivir la alegría de la resurrección del Señor, como bien aclarábamos la semana pasada. Los que hicieron bien sus tareas encomendadas para la casa hace 2 semanas habrán estudiado que el canon 1423 del Catecismo nos dice sobre el sacramento de la reconciliación lo siguiente. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. En este breve párrafo, el Catecismo nos brinda una serie de pautas para pensar. Nos dice, en primer lugar, que la confesión nos lleva a la conversión. Esto quiere decir a la vez 2 cosas. Primero, que no podemos confesarnos sin una verdadera intención de alejarnos definitivamente del pecado y un profundo deseo de convertirnos de corazón hacia Dios. Y segundo, que no podremos convertirnos verdaderamente si no nos confesamos cada vez que debido a nuestra fragilidad humana caemos en pecado. Aunque esto que decimos pareciera ocioso, porque lo aprenden los chicos en las primeras clases del catecismo de primera comunión, la experiencia nos muestra que es necesario repasar y profundizar en estos conceptos para poder crecer de verdad en el Espíritu. Si no estamos nosotros, apóstoles de la nueva evangelización, conscientes del instrumento esencial de la misericordia de Dios, que es la confesión, de verdad que muy poco podremos hacer con respecto a nuestra misión
de promover precisamente una cruzada mundial de misericordia. Es muy importante para nosotros pensar en la misericordia infinita de Dios, en su amor que no tiene límites. Basta con recordar los tristes sucesos de la dolorosa pasión de Jesús para corroborarlo. Pero es también esencial meditar acerca de la responsabilidad que el saber sobre esa misericordia y el recibirla debe suscitar en nosotros. No es casual que en la revelación que el mismo Jesús hiciera sobre su misericordia a Santa Faustina Kowalska, le dijera que al rezar esa coronilla meditáramos sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor. Y es que el profundizar nuestra meditación sobre la pasión de Jesús nos lleva casi automáticamente al dolor de nuestros pecados y al deseo profundo de convertirnos. Luego, el canon 1423 nos habla de arrepentimiento y reparación de los daños causados por el pecado cometido. Y esto nos trae nuevamente mucha tela que cortar. La reconciliación, la recepción de la abundante misericordia de Dios comienza con el reconocimiento y el dolor por los pecados cometidos. Pasa por el confesionario, pero también debe dirigirse hacia la reparación de los prejuicios causados a uno mismo y a los demás. De lo contrario, es un mero formalismo, un puro acto de fe que, como tal, seguramente traerá ciertos buenos frutos, pero nunca los suficientes. El tan nombrado propósito de enmienda, uno de los requisitos fundamentales para que una confesión sea válida, no significa solamente el no volver a hacer el mismo daño. Eso se da por sentado, junto con el arrepentimiento. Pero debe ser también procurar por todos los medios posibles el reconstituir las cosas al estado en el que estaban antes de que las echásemos a perder con nuestro pecado. Si esto es directamente imposible, se debe buscar la forma de compensar y ayudar a las personas a las que se ha perjudicado o, en su defecto, a personas allegadas o que estén pasando por circunstancias similares. Inciso C. En todos los casos, con cada confesión se debe buscar un verdadero cambio personal que nos asemeje más a Cristo, nuestra Pascua. Es decir, nuestro tránsito, el puente que nos lleva de la oscuridad a la luz. Debemos reflexionar acerca de la abundante misericordia que recibimos de Dios en el confesionario y del destino que le daremos a esa misericordia y a la gracia también recibida. Número 3. Hay todavía un tercer suceso que nos manifiesta la infinita misericordia del Señor. En el Evangelio que releímos hoy, recordaremos siempre que etimológicamente misericordia significa tener corazón para con las miserias. Y es precisamente el hecho de que Jesús primero decida volver a presentarse una segunda vez para confirmar en la fe también a Tomás, y luego el trato amoroso que tiene para con él, satisfaciendo incluso sus caprichos. Trae tu dedo, mételo en las llagas de mis manos. Trae tu mano, métela en la herida de mi costado. Aunque luego le diga con energía, deja de negar y cree. El Señor ha querido en su providencia y amor infinitos que nuestro apostolado promueva una cruzada de amor y misericordia en todo el mundo. Para hacerlo, cada uno de nosotros debe ser un instrumento de ese amor y de esa misericordia de Dios. Procuremos recordarlo en todo momento para tratar de ponernos a la altura de la misión que nos ha sido encomendada. Y bueno, pues interesantísima nuestra catequesis. Y como bien dice Francisco, hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, para ir ayudándonos, ¿verdad? A ir profundizando y reflexionando personalmente en esta hermosa palabra del Señor, vamos a dar las preguntas, a meditarlas, leerlas pausaditamente para que podamos reflexionar más. Inciso A, ¿qué necesito ver para creer?
en el amor infinito de Cristo hacia mí. ¿Y qué más necesito ver para luchar con mayor esmero por mi santificación personal? Inciso B. ¿Cómo cambia mi vida el saber que Cristo resucitó? ¿Qué estoy haciendo para que esa resurrección ayude a cambiar también a otras vidas? ¿Qué estoy haciendo y qué necesito hacer para que los demás vean a través de mí el amor y la misericordia de Dios? Inciso C. El Evangelio nos dice que las puertas de los apóstoles estaban cerradas por miedo. ¿Qué puertas cierro yo a Dios por falta de convicción, de fe y de decisión? ¿Qué cosas tendría que hacer y poner en marcha en mi casita, en mi comunidad, en nuestras familias, entre mis amigos, para ayudar a difundir esta obra del Señor? ¿A cuánta gente podría convocar para que trabaje por el Señor y no lo haga? Bueno, pues ahora vamos a compartir para ir profundizando un poquito más y que todo esto nos vaya dando un poquito más de luz. Adelante. Quien guste. Sin miedo, sin miedo. Estás en mute, Lucy. No sé si estés compartiendo a lo mejor. Perdón, perdón. Bueno, no, estaba diciendo, pues, que no nos peleemos, ¿verdad? Por ir primero, pero sin percatarme del mute, disculpas. No sé si quieres comenzar, Alex, o... Está bien. Bueno, pues definitivamente el Señor, en su infinita misericordia, yo creo está como conmigo, como con Tomás, ¿verdad? O sea, me muestra y me muestra y me hace ver que está presente. Pero pues me pierdo otra vez, o sea, vuelvo a dudar, vuelvo a tener ese miedo, a esconderme como estaban ellos escondidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siento que no, siento que no está cerca de mí, porque no lo siento presente, pero definitivamente pues esos son lo que a mí me detiene por no acercarme más a Él, por no aceptar esa misericordia que Él tiene, por no, definitivamente necesito ver esa infinita misericordia que Él tiene por todas esas promesas que me da en el Evangelio, esa buena nueva, para así yo poder aceptar y creer que Jesús está presente en mi vida. Porque, bueno, o sea, lo sentimos tan cerca, pero a la vez, muchas veces lo queremos aquí, o sea, le decimos, hazte presente, o sea, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué dudo? ¿Por qué tengo miedo? Entonces, cuando nos acercamos a Él, cuando aceptamos esa misericordia de Él, definitivamente viene la paz, viene la fortaleza y viene eso que tanto necesito para aceptar que Él es mi salvación. Y dice, ¿qué más necesito ver para luchar con mayor esmero por mi santificación personal? Pues necesito dejar esas inseguridades y ver todo eso que el Señor me da, todo lo que me pone enfrente. Puedo decir que todas esas herramientas que me da para entender esa oportunidad, ese, ese regalo tan grande que me da para que yo pueda ir trabajando en mi santificación. En el inciso B dice, ¿cómo cambia mi vida el saber que Cristo resucitó? Pues definitivamente pues me llena de esperanza y me impulsa, me motiva y me hace que abra los ojos
y que vea todo eso que me está deteniendo, todas esas cadenas que no me dejan avanzar. ¿Qué estoy haciendo qué estoy haciendo y qué necesito hacer para que los demás vean a través de mí el amor y la misericordia de Dios? Necesito entregarme enteramente a Él. Necesito soltar todo lo que me detiene. Necesito caminar en esa fe, dar ese paso firme y rendirme totalmente ante Él, para que así los milagros en verdad empiecen a suceder y ser ese testimonio de ese Jesús resucitado. ¿Con alguien más que quiera compartir? Y ya si queda tiempo, comparto con las otras, que luego se nos va el tiempo. Sí. Bueno, si todavía no está lista, voy a comenzar a compartir un poquito. Y me gustaría compartir también en esas dos primeras, qué necesito ver. Y yo me quedaba reflexionando y pensaba, en realidad no necesito ver más nada. Más bien necesito actuar de acuerdo a lo que creo, ¿verdad? Y yo creo que Jesús me ama, yo creo que Jesús resucitó, yo creo, ¿verdad? En la vida eterna. Entonces tengo que ser consecuente a lo que creo, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesito trabajar, ¿verdad? En ser consecuente en ese sentido. Y necesito luchar mucho, ¿verdad? Luchar con esmero, especialmente cuando hay dudas de cómo debo de seguir, ¿verdad? A veces nos llegamos a cierto momento de nuestra vida o en nuestra vida personal de una encrucijada, ¿verdad? Hay 2 o 3 opciones. ¿Cuál voy a seguir? ¿Por dónde voy a caminar? Como familia, como matrimonio, ¿cómo vamos a caminar? Y la meta es la misma, ¿verdad? Llegar al cielo, pero a veces tenemos encrucijadas. ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a continuar? Entonces, pues bueno, ahí está, ¿verdad? El seguir confiando, esperando en Dios, ¿verdad? Que Él siempre nos escucha, Él siempre nos responde a nuestra pregunta, a nuestra necesidad. Y pues bueno, yo creo que es eso ahí donde el Señor, pues, nos guía, ¿verdad? ¿Y cómo cambia mi vida saber que Cristo ha resucitado? Muy bien, como dice Alice, eso es un giro total, ¿verdad? En mi vida también. Porque ahora tengo esperanza, tengo confianza de que hay esperanza al final, ¿verdad? Aunque a veces veamos situaciones difíciles, tristes, volteamos a ver el mundo como va y nos llena de tristeza el corazón, ¿verdad? Como hay de sufrimientos lejos del Señor, no hay esperanza, ¿verdad? Pero volteamos y vemos a Jesús y dice el Señor, yo he vencido la muerte, yo he vencido el pecado, sigue adelante, no tengas miedo. Entonces esa es mi esperanza, esa es mi confianza y ese es el constante buscar, Señor, ayúdame, ¿verdad? Voy bien, dime, guíame, ¿verdad? Muéstrame, Señor, tu voluntad. Muéstrame tu plan en mi vida. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? En eso, suplicando al Señor que Él nos vaya guiando. ¿Qué estoy haciendo? Pues eso, ¿verdad? Pidiendo al Señor su gracia, porque pues nada sin su voluntad se mueve. Así que bueno, esperar en el Señor y actuar conforme a lo que el Señor nos va mostrando. Y dice, y para los demás, dice, ¿y qué necesito hacer para que los demás vean a través de mí el amor y la misericordia de Dios? Pues buscar parecerme más al Señor, ¿verdad? Él es mi ejemplo, mi modelo a seguir, ¿verdad? Y veo con tristeza cómo le fallo, cómo caigo tantas veces, pero ahí está Él como un Padre amoroso, ¿verdad? Esperándome siempre con sus manos extendidas, así como cuando el niño está comenzando a caminar y se cae una y otra vez y la mamá o el papá ahí con las manos esperando, levántate, vamos, ¿verdad? Sigue adelante, sigue intentando, tú puedes, ¿verdad? Así sienta Dios que está conmigo, esperándome y diciéndome ánimo, sigue adelante, ¿verdad?
Entonces, pues bueno, esa es mi esperanza de un día poder caminar como el Señor quiere que yo camine en sus caminos, ¿verdad? Y pues el Evangelio nos dice que las puertas de los apóstoles estaban cerradas por miedo, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido muchas veces esos miedos, ¿verdad? Cuando no hemos recibido todavía pues esa infusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la hemos recibido en el bautismo, la hemos recibido en la confirmación, pero que a veces por el camino hemos ido perdiendo esa efusión, esa alegría, ese entusiasmo, quizás por las preocupaciones, quizás por las heridas, quizás por cualquier situación que hayamos tenido en nuestra vida, y se nos va apagando esa flamita, esa alegría, ese gozo. Y bueno, el Señor, ¿verdad? Ahí está, esperándonos, ¿verdad? Que abramos el corazón de par en par a Él y que nos pueda llenar, ¿verdad? De esa seguridad, de esa fe, de ese amor, de esa sanación que necesitan nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, ¿verdad? Nuestras personas. Y ahora sí que sacar afuera todos esos miedos, ¿verdad? Que no me dejan avanzar, que no me dejan perseverar como debiera. Entonces, pues bueno, yo le pido al Señor su gracia, ¿verdad? De que yo pueda abrir de par en par en mi corazón para que salgan todos esos miedos y pueda entrar Él total y plenamente, ¿verdad? Y que ya, como dice su palabra, ya no sea, decía San Pablo, ya no sea yo quien viva, sino sea Cristo quien viva en mí. Pues bueno, esa es mi esperanza de un día, ¿verdad? Poder hacerlo con su gracia. Adelante, mis hermanos. Muchas gracias, Marichuy. Sí, hermosísimo. Y pues sí, voy con la primera, y pues de verdad, aunque no debemos repetir, pero sí, pues, ¿qué más necesito ver? Así es, realmente el Señor nos muestra cada día, me muestra a cada momento, pues ese amor que tiene hacia mí, hacia cada uno de sus hijos, ¿verdad? Hacia los que me rodean. Y pues sí, no necesitamos más que sabernos tan amados por Él y que Él está con nosotros todos los días, ¿verdad? Todos los días, todos los momentos de nuestra vida, especialmente pues los que son más difíciles, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que lo único que yo necesito es de verdad decidirme a escoger eh, invertir más tiempo en trabajar para el Señor más, ¿verdad? Porque sabemos que Él es el que mejor paga y a veces, pues sí son ocupaciones válidas y necesarias, pero, pero que también si no pongo mucha atención en cuánto tiempo estoy invirtiendo, pues también pueden hacerme que pierda un poquito, ¿verdad? El camino por donde debo de ir. Entonces, bueno, poner mucho esmero en esa confianza que tengo de ir firme caminando hacia donde Él quiere, llevando a los míos, porque más bien es cuando a mí me vean que probablemente mis hijos, mi esposo, pues también van a luchar también por esa santificación personal en ellos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí estoy en ese momento y cuando en el inciso B, cómo cambia mi vida el saber que Cristo resucitó. ¿Qué estoy haciendo para que esa resurrección ayude a cambiar otras vidas? Y pues bueno, aquí está esta pregunta pues me ha tocado un poquito fuerte porque al saber que el Señor resucitó, a alguna situación un poquito difícil no se hizo esperar, ¿verdad? Y ahí es donde he podido pues ver su gracia cuando alguna otra persona pudo haber estado pues muy temerosa o muy preocupada, ¿verdad? Por, por esta otra persona por la que se ha orado mucho y pues realmente estaba en un camino de que eh, no es el que el Señor quiere, ¿verdad? Y mi oración por ella siempre es, Señor,
que su alma nunca se pierda, porque es alguien cercano. Entonces, le pasó una situación un poco difícil hace unos años, la pérdida de un ser querido, y uno piensa, pues el Señor le mostró su amor en ese momento, Él lo reconoció en todas las personas que estaban a su alrededor, y uno pues decía, pues el Señor sabe cómo atrae a sus hijos, y yo estaba casi segura que ese acontecimiento lo acercaría al Señor, y después pues empiezo a ver que no, que empieza con más dolor y más situación, y bueno, entonces yo siempre decía, Señor, ¿qué tendrás que hacer con él para que él, verdad, se rinda a ti, a tu voluntad, y se abra para que reciba ese amor que tú le quieres dar, verdad, por medio de todos y quienes lo rodean, verdad? Entonces, este día de la fiesta de la misericordia, pues el Señor se la ha mostrado, y uno con esa confianza, yo con esa confianza, yo no me atemoricé de que algo le pudiera pasar, o de que otros estuvieran asustados, sino que confía en el Señor, y me puse a orar, y entonces, pues el Señor, ese día para mí, para muchos, y yo creo que todos los católicos, es muy especial, que el Señor casi siempre muestra de alguna manera muy especial, ¿verdad? A quien lo necesita conocer de esa misericordia, ¿verdad? Entonces, eh, pues digo, como ahí pude ver algunas personas atemorizadas, preocupadas, y yo sentí dentro de mí que tenía fuerza, que tenía esa fortaleza, esa fe de que todo iba a estar bien, y que esto era para un bien mejor para esta persona. Y pues también de ejercer la misericordia, porque a veces de ejercerla en no sentir nada negativo por lo que esta persona pudiera haber dicho, cualquier disparate mientras estuvieran en esa situación, en ese momento pues, de locura, de angustia, ¿no? De peligro para alguien. Entonces, eh, y todavía para que el Señor nos termina de conformar, de confirmar que realmente le dejemos a Él todas las cosas, aún las que podamos pensar que, o que para la justicia humana son injusticias, se las puedo entregar todas a Él, y de verdad sientes una paz verdadera, una paz que dices, pues todo en las manos del Señor trabaja mejor, ¿verdad? Y es así como yo pienso que, o puedo ver que mis hijos, mi esposo puedan tal vez aprender a confiar más, aprender también a ejercer misericordia. Y pues yo digo, bueno, este evangelio eh, que nos dice que las puertas de los apóstoles estaban cerradas por miedo. Y pues ahí es donde yo creo que tengo que seguir abriendo esas puertas, ¿verdad? A no tener miedo a ninguna humillación por causa del Señor, a no tener miedo a, a ponerme como tapete para que los que estén adoloridos, pues no sientan tan duro esos disparejos de su camino, ¿verdad? Y pues realmente, eh, digo, el Señor no se equivoca en cómo trabaja con cada uno de sus hijos, y le estoy muy agradecida por esto que acabo de experimentar. Y pues no tengo más que eh, de verdad tratar de seguir manteniéndome unida a Él para poder pues crecer en mi fe, y poder así dar testimonio de que Él vive y que vive en mí, y que creo en Él totalmente, y pues que su resurrección llena mi vida de esperanza y de consuelo, y de ninguna preocupación de lo que me pueda pasar. Pues hasta ahí con esto, y vamos a continuar Gracias.
las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica y el canon 641 nos dice: María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, citado en Marcos 1 y Lucas 24:1, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado, citado en Mateo 28, 9 al 10 y en Juan 20, del 11 al 18. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. En la primera de Corintios 15, 5, Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, en Lucas 22, 31 al 32, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio se apoya la comunidad cuando exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lucas 24, 34. El canon 643. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano, citado en Lucas 22, 31 al 32. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron enseguida en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría, citado en Lucas 24, 17, y asustados, citado en Juan 20, 19. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Lucas 24, 11 y Marcos 16, del 11 al 13. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Marcos 16, 14. El canon 1442 dice: Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: déjense reconciliar con Dios. Y el canon 1443 nos dice lo siguiente: durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón a los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios, citado en Lucas 15 y Lucas 19, 9. Y el canon 1846 nos dice: el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores, citado en Lucas 15. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28.
Y el canon de 147 dice: Dios nos ha creado sin nosotros, pero ha querido salvarnos sin nosotros. San Agustín, Sermón 169. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 8, 1, 8 al 9. Y el canon 1848 nos dice, como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en Romanos 5:20. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado, para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor, citado en Romanos 5:21. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado y siendo una verificación de la acción del espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Reciban el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer, en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. El canon 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a los demás. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Y el canon 167. Creo, símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea, Constantinopla, es en el original griego. Es la fe de la Iglesia, confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. Y el canon 168 nos dice, la Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que cree en todas partes, confiesa al Señor y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos, por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Bueno, reflexionando con la Gran Cruzada, recordemos que estos son mensajes de nuestra espiritualidad y es un mensaje de la Santísima Virgen María. Es Cruzada de la Misericordia 130. En los confines de Samaria, donde Judea baja hacia la llanura, Tomás vivía de la pesca. Jesús, al llamarlo, le predijo el martirio e hizo de él un campeón de la fe. Entre los apóstoles era el más pobre, pero pronto se distinguió por su bondad de alma
y su fervor religioso. Tomás fue quien provocó de Jesús la sublime respuesta junto al pozo de Jacob en el episodio de la samaritana. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ya saben el hecho de la incredulidad del buen Tomás, y le es útil recordar que todo hombre, por su propia naturaleza, si no ve, no quiere. Tomás, sencillo y franco, manifestó su debilidad en la fe y fue dulcemente instruido por mi hijo. Pero no fue el único en dudar. Más bien, él dudó porque temía creer, mientras que los otros dudaron porque creían visionarias a las mujeres que habían estado en el sepulcro de Jesús. Tomás, hijo mío, cuánto bien ha venido al mundo a consecuencia de tu incredulidad. Tú nos has dado este bien. No, tú has provocado a la divina sabiduría y tu oxidación sirvió para dar mayor evidencia a la resurrección de Jesús. Y en abril practicaremos la virtud de la castidad. Y veremos el canon 1632 que dice lo siguiente. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Catecismo de la Iglesia Católica, canon 1063. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente de un noviazgo vivido honestamente al matrimonio. Gaudium Spes 49.3. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de esta virtud de la castidad en la Cruzada del Amor 10 y también es de la Santísima Virgen María. A veces se piensa que la paz de nuestra casita ha sido fruto de una gracia especial que nos dio el Padre, sin reflexionar que esa paz no era solo gracia, sino también conquista de cada día. Ustedes solo conocen el portal de la casa, pero cuando suban un poco, verán que cada peldaño cuesta fatiga y nadie lo sube sin esfuerzo. Por eso, las gracias que recibimos eran fruto del generoso amor de nuestro Hijo Santísimo, pero dadas con pleno desprendimiento de nosotros mismos. De lo contrario, ¿qué podía premiar en el cielo mi Jesús? José era puro, se dice, y es verdad, pero yo deseo añadir algo sobre su pureza. Equivale a castidad. Pero la pureza de mi esposo tenía una fragancia especial. Era una pureza tal que podía y puede estar muy cerca de la mía. Bueno, y los propósitos semanales. Con el Evangelio me arrodillaré frente al Santísimo Sacramento en silencio, pidiéndole que refuerce mi fe y aumente mi discernimiento. Frente a él, analizaré cuáles son las puertas que Dios me pide que abra en su nombre y le pediré que me dé las fuerzas para hacerlo. Esta semana haré una lista de esas puertas que debo abrir, confiado en el amor, la misericordia y el infinito poder de Dios y de las que debo tocar, para que a través de ellas se derramen más bendiciones sobre los más necesitados. Luego haré otra lista con la gente a la que podría convocar para que trabaje por el Señor en esta obra. La semana que viene empezaré a trabajar en ambas cosas, tocar puertas y traer gente. Con la virtud del mes, platicaré con mis hijos u otros jóvenes acerca de la justicia ejercida en forma personal, familiar y social,
con ejemplos que pueden ser entendibles por ellos de su propia experiencia. Muy bien, y vamos a las consagraciones a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma. Todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues los invitamos a que hagan también esa tarea y la siguiente semana traigan a un invitado más a esta su casita de oración. Trabajemos, toquemos esas puertas y de verdad los invitamos a que inviten a más personas a escuchar este mensaje que no es para nosotros, es para compartirlo y para llevarle esperanza a tantos que están perdidos en la oscuridad. Bueno, pues un placer haber compartido con ustedes. Dios me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, que tengan un bonito fin de semana. Esperamos con la gracia de Dios vernos la próxima. Que tengan una bendecida fin de semana y ahora sí que los esperamos la próxima semana, el viernes, aquí a la misma hora con sus hermanas en la casita del Sagrado Corazón. Hasta luego. Hasta pronto.